Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien en este día, mañana, tarde o noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje. Sana doctrina de hermanos amados, lo que viene a continuación es un extracto del en vivo realizado en las plataformas de Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Efesios capítulo 4, dos títulos, la unidad del Espíritu y la nueva vida en Cristo. Como es habitual, digo, su Biblia, lápiz y una libreta para tomar nota. Bendiciones. Ok, damos lectura a Efesios capítulo 4, versículo 1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice Pablo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Preso. ¿Se recuerdan que ayer también leímos lo mismo? ¿Será que Pablo estaba preso? Efectivamente, Pablo estaba preso. Estaba en una cárcel y como la gran mayoría de sus cartas, no sé si es la gran mayoría, pero varias de ellas, escritas en cárceles, animando, motivando y con ese corazón pastoral que tiene Pablo siempre compartiendo sana doctrina, palabra, evangelio, principalmente abocado en Jesucristo. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿A quién está hablando Pablo? Pablo está hablando a esta iglesia en Éfeso, y al igual que en Roma, ¿sí? La carta a los romanos, al igual que en Roma, conformada por judíos y gentiles. En Éfeso ocurría lo mismo. Recordemos que Pablo es el apóstol de los gentiles. ¿Y por qué lo dice? Porque ya les corrigió los capítulos anteriores, corrigió, exhortó, disciplinó principalmente a Pedro por ser hipócrita, por actuar hipócritamente con judíos y gentiles. Corrige al resto diciendo cómo es posible que vuelvan atrás a los rudimentos, ¿sí? A las obras de la ley cuando no van a poder ser justos, y lleva todo a Jesucristo como el Evangelio y como toda la palabra apunta, a nuestro Salvador, el único, Jesucristo. Por eso dice, preso en el Señor, ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo fueron llamados? ¿Con qué vocación? Con la humildad y la mansedumbre. ¿Sí? Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Esto es tremendo, hermanos. Esto es difícil. Es tremendamente difícil, principalmente porque hay que lidiar con cada carácter y cada uno de nosotros somos completamente diferentes. Por eso en un principio partí indicándole, pido perdón si tal vez esto es básico, les pido perdón si tal vez no abarca la expectativa o si ustedes quieren tener un conocimiento mucho más profundo con respecto a la escritura y algunas doctrinas que son secundarias, no son cardinales, ¿sí? Pero que de pronto hay gente que se motiva por estudiar ese tipo de cosas. Apologética, por ejemplo, el estudio o la defensa de... Con conocimiento de lo que fue la iglesia primitiva y los tiempos de la iglesia, acompañado un poco con lo que aparece en Apocalipsis, los tiempos de las 7 cartas a las 7 iglesias, etc. Sin embargo, hay quienes no logran, y lo puedo entender, que al leer la Biblia no logran entender absolutamente nada. Entonces puedo entender eso. Sí, pero soportándonos con paciencia los unos al otro en amor. ¿Por qué lo menciono? Porque hay temas que he tocado en varias ocasiones, hay temas que tal vez van a seguir siendo redundantes, pero aún así hay personas, hermanos cristianos, que pueden llevar 1, 5, 10 años, incluso en una congregación, en la iglesia, siendo cristianos y no han crecido. Y no han crecido porque tal vez no han entendido los fundamentos. Y es sumamente importante que aquellos que a lo mejor tenemos más madurez, más tiempo, podamos tolerar, aguantar a aquellos que son más nuevitos. Por eso siempre digo y repito algunas cosas, que por amor a lo nuevo repetiré siempre algunas cosas. Pero ¿qué tenemos que hacer? Pablo dice, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Y aquí le está hablando a gentiles y a judíos, hebreos. Solícito en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Solícito. Se vale decir, tener la disposición de querer siempre mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Somos una iglesia, hermanos amados. Un cuerpo, se dan cuenta, una iglesia y un espíritu, es el Espíritu Santo. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. No leí el título. Acabo de recordarlo.
Efesios 4. La unidad del Espíritu. Hasta el 15, hasta el 16 y del 17 al 32, el siguiente título. Un Señor. ¿Cuánto? Un Señor. Una fe. Un bautismo. Y ese es el problema. Ese es el problema de por qué la iglesia de Cristo, este cuerpo, está tan dividido en tantas etiquetas, hermanos amados. Porque, bueno, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Cuántos dioses? Uno, hermano, un Dios. Aquellos que tenemos la doctrina de la Trinidad, somos trinitarios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Son tres? No, uno, un Dios. He ministrado esto en otras ocasiones. Un Dios, lo dice toda la palabra, toda la Biblia. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Pero a cada uno de nosotros fue dada, escuche bien, la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Este es el triunfo que obtuvo Jesucristo en esa cruz maravillosa, en la cual sucedieron tantas cosas, hermanos, tantas cosas tremendas, las cuales algunas son registradas o fueron registradas en la palabra, en los evangelios, en los 4 evangelios, y en algunas cartas que también son mencionadas, cartas paulinas, por ejemplo, vale decir, de Pablo, como en otros libros. Pero hay un montón de cosas que desconocemos y no están, ya se volvió loca la cámara de Instagram, que desconocemos y no fueron registradas, hermano. Pablo, por ejemplo, cuando dice que fue llevado al tercer cielo y se le fue entregado revelaciones que él no puede mencionar ni puede hablar, no hay forma en que él la haga ver o parecer, o que nosotros podamos comprenderla. Entonces, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué dio? Dones a los hombres. Aquellos que consideran, porque hay gente que considera que esos dones simplemente terminaron en los apóstoles. Digo, si dio dones por un periodo tan corto, a mí no me hace sentido que dio dones de esa manera. Continúo. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero las partes más bajas de la tierra? Cristo, cuando fue crucificado, recordemos, la palabra establece, se volvió completamente loco la cámara de Instagram. Perdonen mis hermanos que me estén viendo en Instagram. Mis recomendaciones, váyanse a Facebook. Perdón, porque no sé qué le pasa a ese teléfono. Dice la palabra que él reina a la diestra del Padre, ¿sí? En el tercer cielo, porque hay 3 cielos. El cielo que nosotros vemos, donde están las aves, lo más alto son los aviones, etcétera. La atmósfera, ionósfera, estratosfera, toda la ósfera. Luego viene el espacio infinito, el espacio sideral, donde están los astros, los cosmos y todo eso que la ciencia intenta estudiar, ¿sí? Y luego viene el tercer cielo. En ese tercer cielo es donde habita Dios. ¿Dios está ahí? Sí, lo dice la palabra, pero ¿está ahí solamente? No. ¿Cómo, hermano Cris? Sí, hermanos, porque nada retiene la esencia de Dios, nada. Dios está en una congregación, sí, porque habita en nosotros, pero Dios también se mueve alrededor nuestro. Dios dice la palabra que el cielo, ahí está su gloria, pero la tierra es el estrado de sus pies. Y si Dios es omnipresente, Dios está en todo lugar, en todo tiempo, al mismo tiempo. Entonces, cuando dice que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad, eso es por el triunfo que logró en la cruz, que primero, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Ahí se termina el paraíso. ¿Qué paraíso? El paraíso que es el seno de Abraham. De ahí viene la historia del rico y Lázaro, el mendigo, en la cual se cuenta que estaba Abraham, ¿sí? Ese paraíso que es mencionado en esa parte de la historia, que profundizaremos también en ella cuando llegue su momento, ese paraíso es un paraíso que estaba abajo,
donde la separación entre el lugar de tormento y ese paraíso, vale decir, el seno de Abraham, había una cima. Esa cima significa una especie de barranco muy grande, donde no se podía pasar de un lado a otro. Cristo fue a buscar a aquellas personas que estaban esperando la justicia en Cristo. Porque ¿dónde iban antes de Cristo? Si Cristo nos da justificación, si Él nos salva, entonces ¿dónde estaban los muertos en Cristo anteriormente? Ahí. Y es ahí donde los va a buscar. Por eso cuando Jesucristo resucita, también resucitan otros. Lo dicen los evangelios. ¿Qué es sino que también había descendido primero, o sea, antes de ir al Padre, al tercer cielo, descendió primero a las partes más bajas de la tierra? Estos son misterios que Pablo revela, hermanos. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Y él mismo, amados hermanos, y él mismo constituyó a unos. Aquí vienen los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pregunto, ¿conocen las diferencias de cada uno de ellos, ya que son mencionados? Lo abarcaremos. Medianamente, con un no, que me escriban en el chat, yo lo explico. Lucas 16, 22, 23, gracias mi hermano Carlos. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles, ojo a eso, al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Una misma cosa acontecen a todos, ¿sí? Muerte, dormir. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahí está la historia, en Lucas. Mi hermana Fabi dice no. Perfecto, lo explico. Mi hermano Fernando, gusto ver en el chat. Saludos. De lo cual los apóstoles y profetas está abolido. Esa es la opinión que tiene mi hermano Fernando. Respeto su opinión. No considero lo mismo. No en cierta forma, ¿sí? Entiendo su postura. Créeme que a veces yo igual he llegado a pensar lo mismo, que profetas hoy no existen, pero de pronto la labor de los apóstoles, hermanos amados, es constituir iglesia. Podemos ver la historia. A ver, el que puede ser un pastor maestro, sí. Por lo general los pastores predican, es algo normal, pero es posible que un pastor no predique. Es raro, pero sí es posible. Pero también es posible que un pastor sea maestro, que no es lo mismo que un predicador, que tampoco es lo mismo que un evangelista. ¿Cuál es la diferencia? Un apóstol lo que hace es predicar, constituir una congregación, e ir a otro lugar, constituir otra congregación, es plantar iglesia. Podemos ver la obra que hacían los apóstoles. No obstante, por ejemplo, Pablo, a diferencia de Pedro, podemos verlo en los estudios bíblicos, y lo que a mí me lleva a entender es que Pablo tenía ese corazón más pastoral. ¿Sí? Más pastoral. Vale decir, tenía un corazón de padre. A diferencia de Pedro, que por ejemplo Pedro era más evangelista. Lo podemos ver en cómo Dios lo usa a través de la predicación. 3.000, 5.000 convertidos y quizás cuantas otras ocasiones más, que tal vez no son mencionadas en la palabra. ¿Sí? Pero el evangelista no tiene un corazón pastoral. El evangelista, por lo general, no se preocupa de las almas, del cuidado de la grey. ¿Todos tenemos esa preocupación? Sí, pero el pastor lo hace más como un padre, de preocuparse cada uno de ellos, de pronto no sé si me explico, si ese es un pastor. Un maestro, por lo general, es un profesor. Explica muy detalladamente todo, enseña de una u otra manera. ¿Se han dado cuenta que hay personas que de pronto explican algo y es difícil entenderles? Pero hay otros que explican lo mismo y de una u otra manera uno logra comprender absolutamente todo lo que dicen. Si es necesario texto, si es necesario dibujo, si es necesario pera o manzana, y uno logra comprenderles. Es porque tienen ese don. ¿Sí? Y hay maestros que la forma de predicar es distinta a la de un evangelista. Un evangelista es usado con ese don tan tremendo que de pronto un sermón, hermano, lo saca simplemente de un versículo. Y de ese versículo es llevado a transmitir un mensaje evangelístico, que generalmente es la labor de él
evangelista, ¿sí? No un maestro, no un maestro. Toda la predicación siempre tiene que ser cristocéntrica, pero el maestro por lo general enseña doctrinas, no así un evangelista. El maestro te va a enseñar principios que están escritos en la palabra. Un evangelista no, porque por lo general un evangelista evangeliza, predica a gente inconversa. Sí, hay requisitos que se tienen que cumplir en los ministerios. Sí, mi hermano Andrés. Es correcto lo que usted dice. Profeta profetiza. Pero esa profecía no tiene que necesariamente ver con que se va a cumplir un juicio. No siempre. Uno puede ver los profetas y no siempre tenían que ver con temas de juicio, sino con temas de dirección, de exhortación. Un esto dice Jehová. Correcto, mi hermano Fernando, tiene toda la razón. No puede cualquiera ser apóstol sin cumplir los requisitos de un apóstol o profeta. Y están en la palabra. Están en la palabra. ¿Sabes lo que pasa, hermano? Yo por lo general digo lo mismo, ¿sí? O sea, uno de los requisitos fundamentales para que un apóstol sea apóstol es haber estado ahí, viendo visiblemente o haber visto a Jesucristo resucitado. Que nuestro Señor, como lo hizo con Pablo, lo confrontó y se le apareció. Eso es uno de los requisitos. Por lo tanto, lo que pasa es que, ¿saben lo que pasa a mí con esto de los ministerios? Y vuelvo, visto dentro del tema, ¿sí? Esto es importante entenderlo. Esto es tan cuadrado, hermano, y lo he ministrado en otros mensajes anteriores. Quédense con eso, quédense con esto. Esto es pensamiento mío, no lo dice la palabra, esto es pensamiento mío. Es que de pronto cuadramos tanto a Dios como si fuéramos nosotros a poner la regla. Y sí están en la palabra, y yo lo tengo súper claro, y es lo que me aferro y ministro. Pero de pronto, y vuelvo a decir lo que dije hace unos días atrás, mis hermanos, cuadramos tanto a Dios como si fuéramos nosotros a darle orden a Dios cuando Dios se puede glorificar como Él quiere. Como Él quiere. Digo, ¿cómo es posible que si la palabra nos dice que en yugo tenemos que unirnos en yugo igual, ¿sí? No en yugo desigual, sino buscar una sierva, alguien que ama? Y de pronto vemos a Oseas, un varón que Dios lo llama, le dice, cásate con una prostituta y ramera. Sí, hermano Cris, pero es que eso era un momento puntual. Sí, así como ese momento puntual, pueden haber muchos puntuales hoy día, y Dios se glorifica como Él quiere. ¿Sí? Entonces, basémonos en la palabra, en lo que dice, sí, claro, basémonos en esto. Pero de pronto, digo, lo dije ayer también, lo dije en el estudio, hay cosas que están en la generalidad, ¿sí? Pero hay otras cosas que en lo puntual, yo creo que nos deja el Señor simplemente para ver nuestros corazones, para ver qué tanto de amor, qué tanto de piedad, qué tanto de misericordia hemos crecido en todas nuestras vidas, en nuestras cosas que hemos vivido a diario. Y de pronto esto de ser tan legalista, de decir, no, es que yo no, es que la palabra dice, y de pronto decimos, y si sí, el Señor es el mismo y Dios no muta, ¿sí? Dios es inmutable, Dios es el mismo siempre y su palabra es verdadera, es eficaz. Pero de pronto uno dice, a mí me pasa eso, ¿sí? Tiendo a echar a correr mi imaginación. Y Dios se puede glorificar como Él quiera. Gracias por la forma sencilla de enseñar. El Señor te bendiga. Gracias, mi hermana Pilar. ¿Me explico? Quedémonos con lo que dice mi hermano Fernando y estoy completamente de acuerdo con él. Sí, el último profeta fue Juan el Bautista. Pero en Hechos aparece un profeta posterior a Juan el Bautista, que dice que le declara a Pablo cómo lo iban a esperar en Jerusalén. Entonces, y dice que era profeta, no dice que tenía el don de profecía. Y entonces, ¿me explico? De pronto estos 5 ministerios, ¿a quiénes? ¿A solo ellos? Porque este es Pablo hablando a Éfeso posterior a Jesucristo y viviendo el tiempo de los apóstoles, confirmando que habían solo estos apóstoles y nadie más. Y el resto. Entonces, no sé si me explico. Bueno, sigo. 4:12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. De perfeccionar. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, cada uno de estos ministerios, cada uno de los dones, cada una de nuestras capacidades, talentos o dones sobrenaturales que Dios entrega a cada uno de nosotros, hermanos, están al servicio de nosotros. Estamos hechos para esto. Estamos hechos para esto. Algunos se creen más sabios que el mismo Señor, dice mi hermana Jacqueline. Así es mi hermana Jacqueline. Bueno, somos así, por lo general. El ser humano es así.
somos altaneros. Si cada vez que pecamos, ustedes y yo, cada vez que pecamos, estamos desobedeciendo a Dios y estamos diciéndole, no, yo hago las cosas como yo quiero. Hay algunos que simplemente es aberrante la forma en cómo predican basándose en la palabra, cuando en realidad lo único que hacen es torcer la palabra. Por eso es importante conocer la palabra. 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Se dan cuenta, es tremendamente importante conocer a nuestro Señor. Pero en la unidad de la fe. La unidad de la fe. Un cuerpo, un Señor, una fe. Y el conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿cuál es nuestra medida? Mirar al pastor. Él es nuestro mayor ejemplo. No, hermano, nuestro hermano tampoco es Cristo. Porque si nosotros miramos al varón que predica, a quien guía la iglesia, a aquellos que son el cuerpo pastoral, diácono, a las hermanas que sirven al Señor, no nos miremos a nosotros, no nos juzguemos en términos de parámetros, no. Siempre tenemos que ver a Jesucristo, por lo tanto es la palabra la que a mí me da la estatura. ¿Y la estatura cuál es? La del varón perfecto. ¿Y quién es el varón perfecto? La plenitud de Cristo. Ahora, está claro que ustedes y yo estamos camino a esa perfección. ¿Y la perfección la vamos a lograr cuándo? Cuando tengamos título, cuando hagamos seminario, cuando tengamos... No, hermanos, esa plenitud será cuando seamos transformados y abandonemos este cuerpo carnal, sucio, cochino, que lo único que quiere es deleite y placeres en cada uno de ustedes y mi vida, en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. Entonces, nuestra estatura, siempre nuestra mirada tiene que ser Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque aún congregándome en una iglesia, no miren como si el pastor de la iglesia es que es el ángel de la iglesia. Sí, el ángel, porque es el mensajero. Pero no es porque sea el mejor. No es porque sea más santo o porque está cerca de Dios. No es así, hermano. Es uno más y es más. Está a tu servicio. Está a tu servicio. Porque el que quiera ser primero tiene que ser último y tiene que servir al resto. Hacerse siervo de sus hermanos. Sí lo establece la palabra. Sí lo dijo Jesucristo. Hermanos, igual que los hijos cuando el padre todavía no muere y ya estén dividiendo la herencia del papá y a punto de, como se dice en buen chileno, tirar la pata. A punto de... Y ya se están peleando la herencia. No, es que esto, es que yo creo que esto otro, y la casa, yo creo que hay que venderla. Y, el caballero está ahí, dejen que se muera, que fallezca por lo menos, ¿en serio? Esto pasa en toda la familia, porque somos súper corrompibles. Súper corrompibles. El poder y el dinero corrompe al hombre. Y los apóstoles estaban en las mismas. ¿Quién se iba a quedar a cargo cuando Cristo no estuviese? Y Cristo los mira y les dice, oye, el que quiera ser primero tiene que ser el último, tiene que servir. Y mostró con una capacidad maravillosa y perfecta nuestro Salvador Jesucristo de cómo se entrega al servicio, siendo el perfecto, siendo rey, siendo rico, se entregó al servicio, entregó su vida por nosotros. Le lavó los pies a Pedro. Pedro, sin entender, no, Señor, yo lo tengo que hacer. No, si tienes que, para que entres al reino de los cielos. Señor, entonces lávame entero. Sin entender que lo que le estaba mostrando es el ejemplo de qué tenemos que hacer. Ministros de Cristo nos hace serviciales, hermanos, los unos al otro. Los unos al otro. Entonces aquí podemos hablar, no, que los dones, no, que el ministerio, no, que los apóstoles. Sí, pero sirvamos a Cristo. ¿Les parece? Siempre digo lo mismo, callemos nuestra lengua, dejémonos de hablar y actuemos más. Demos fruto. Demos fruto. Termino con el versículo 16 y doy tiempito para dudas, preguntas, consultas, ¿sí? Amados hermanos. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Él es nuestro ejemplo. A Él miramos, hermanos. Nos vamos a fallar, escúchenme, nos vamos a fallar. Y yo les pido perdón por no estar tal vez a la altura que ustedes desean, pero estoy acá no porque ustedes quieren. Entonces Dios me libre de querer ser grato ante sus ojos. Yo quiero ser grato ante Dios, hermanos, y usted también. Y si hay algo que nos tengamos que decir y corregir, amén, en el amor del Señor, entendiendo que si yo le corrijo es porque le amo y quiero que Dios trabaje en su corazón, así como usted también a mí. Tenemos que tener ese corazón moldeable, discipuleable.
¿Sí? Tenemos que ser discípulos, hermanos. Un maestro, un maestro jamás deja de ser discípulo. Cuando una persona deja de aprender, hermanos, tenemos tanto que aprender, tenemos tanto que ser humildes y tenemos que ser como niños. Absorber, aprender, obedientemente. Niños obedientes, sí, claro. Cristo es nuestra estatura. 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Se dan cuenta? No, es que aquí, es que allá, es que esta iglesia, no. Hay hermanos que tienen espíritu de pulga. ¿Saben cuál es el espíritu de pulga? Que anda saltando de una iglesia a otra. Hermano, establezcase en una y punto. O visite esta, otra, ya. Pero quédese con una. Que no encuentra ninguna, ¿sí? Puedo comprenderle. Pero también hay que tener claro que el hombre de doble ánimo es inconstante, dice la palabra, en todos sus caminos. Entonces, ¿qué ocurre? Hay doble ánimo en mí, las iglesias a las que he visitado no son correctas, o simplemente soy yo el problema. Porque cuando usted encuentra una iglesia perfecta, no la eche a perder, no vaya. Cuando yo encuentro una iglesia perfecta, hermano, si voy, ya va a dejar de ser perfecta. Va a dejar de ser perfecta. ¿Por qué voy a estar yo? Usted igual. ¿Se da cuenta? No hay iglesia perfecta, pero sí que que enseñen doctrinas cardinales, doctrinas principales. ¿Qué son las doctrinas cardinales? Aquellas que establecen los fundamentos, y Cristo Jesús es el fundamento, el amor. Si usted ve que constantemente se habla de dinero, salvo que de pronto hay una congregación que esté en proceso de expansión y Dios esté obrando en eso y esté llegando gente, hermano, y Dios está añadiendo, claramente se tiene que hacer obra, ayuda económica, apoyar entre todos, crecer, ensanchar, sí, la carpa, ¿se entiende? Pero que no sea el fundamento de la palabra. La iglesia tiene que mostrar, enseñarle a Cristo esto, que nos enseñe el ministro, el predicador, que nos lleve a Cristo, hermano. Mi responsabilidad no es que usted dependa de mí. Usted no depende de mí. No depende de mí. Usted no depende de su pastor. Su pastor, yo y cada predicador tenemos que llevarles a conocer a Dios y que su dependencia sea de Dios, no de mí. Yo le voy a fallar. ¿Quiere verme? Le voy a fallar. Le voy a fallar, hermanos. Tanto su responsabilidad como la mía es buscar y depender de Dios, y para ello hay que conocerle. Entonces mi responsabilidad es predicarle para que usted conozca a Dios. ¿Y cómo conocerle? A través de la Biblia. Pero hermano, Cris, me cuesta leerla porque no la entiendo. Para eso estoy yo, amado hermano, querida hermana. Para eso estoy. Para eso está la congregación. La obligación número 1 de la congregación es esa, llevarnos a conocer a Dios. Y eso va a ser por medio de ¿qué? De varones que ya vienen con una trayectoria, con una relación preciosa de conocer a Dios. ¿Mediante qué? Hermano, no solo mediante la palabra, que es perfecta, es exacta, es maravillosa, es justa, es en nuestro deleite, es más dulce que la miel. A veces, que duele esta espada. Amén. Pero a la vez también mediante mi relación con Dios. Yo les puedo mencionar de cómo Dios se ha revelado en mi vida, historias que tengo, milagros que Dios ha hecho, pero esa es mi historia. Tal vez con un café en algún momento nos sentamos y lo compartimos. Hoy día les tengo que predicar de la única verdad absoluta, que es la palabra de Dios. Hay verdades relativas. Esto es absoluto. La verdad, la palabra de Dios es absoluta. Y me tengo que simplemente limitar a predicar la palabra de Dios. Cuando tenga algún pensamiento mío, les diré: estos pensamientos míos, no lo tomen así. Ustedes, si quieren, lo ven, lo evalúan, lo piensan, tal vez estarán de acuerdo, tal vez no. Eso no nos divide. Pero tenemos que ser maduros, y para tener madurez tenemos que conocer a Dios. ¿Por qué? Porque si no conozco a Dios, ¿cómo le adoro? No le puedo adorar a Dios simplemente como yo quiero, sino tiene que ser como Él establece. Porque tal vez en mi ignorancia esté pecando contra Dios. ¿Y Dios tolerará eso? Sí, claro, pero mi responsabilidad es conocerle a través de la palabra. Para que no seamos que niños fluctuantes, llevados por doquier. Miren esto, para llevaros por doquiera de todo viento de doctrina, inclusive doctrina de demonios. Cuidado, hermanos. Cuidado con falsos maestros, cuidado con lo que escuchan y ven a través de redes sociales. Siempre les digo lo mismo, por favor, se los pido. Su Biblia, hermanos, a pesar de que mi hermano en Facebook, no quiero que se me mal acostumbren, su palabra al lado, siempre la Biblia al lado, una libreta y un lápiz, hermanos amados. A todos aquellos que me están viendo, por favor, ya anoten citas que de pronto, me surgió esta duda, y déjenla para cuando hayan duda o pregunta, o déjenlo para el final, o déjenmelo y me lo conversan a través de mis redes sociales, por interno. Me mandan un directo, un mensaje por privado, y responderé su duda o pregunta, las conversaremos.
Estoy a su servicio y mediante el tiempo que pueda tener disponible, la resolvemos. Dudas que puedan tener. ¿Sí? O si ven a otros varones también, a otras personas que estén predicando lo mismo, hermanos. Llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Satanás también predicaba. 3 veces, con palabra, predicó para tentar a nuestro Salvador Jesucristo. ¿Y cómo respondió Jesucristo? Con palabra. ¿Qué hizo en el Génesis? Torció la palabra que Dios había establecido como mandato y ordenanza a Adán y Eva. ¿Y qué hizo? Torció. Entonces, cuidado. 15. Sino que siguiendo la verdad en amor. Hermanos, ¿por qué estamos acá? ¿Por qué estudiamos? ¿Por qué aprendemos? ¿Por afanarnos, por orgullo, por altivez, porque yo tengo el conocimiento y tú no, y lo que tú dices está mal? ¿O por qué? Porque queremos conocer a nuestro Dios y realmente tenemos este corazón de querer ser disciplinados, hijos obedientes. ¿Por qué? Crezcamos en todo aquel que es la cabeza, Cristo. Esto es Cristo, nuestro Señor Jesucristo, en todo tiempo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido, que el cuerpo, la iglesia, entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, hermanos, mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. ¿Qué actividad propia de cada miembro? Porque no todos son pastores, profetas, maestros. No, mi mano derecha no es mi mano izquierda. Muchos miembros, oreja, nariz, lengua, boca, diente, brazos, piernas, todo un cuerpo, muchos miembros. El cuerpo de Cristo es lo mismo, les he ministrado esto, hermanos. Según la actividad propia de cada miembro, según los dones que cada uno de ustedes tengamos, ustedes y yo, según cada uno de los talentos que tengamos, algunos música, otros artistas, otros qué sé yo. Podemos servir al Señor en cada una de nuestros roles y actividades incluso. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. 17 y termino. Esto pues, digo, que requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Con esto termino el primer título de Efesios 4. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Se dan cuenta? Cuando Pablo envía un mensaje, pone esta característica de este peso responsable que tenemos que tener todos nosotros. Se lo mencionaba y hacía esta ilustración con relación a nuestros hijos. Cuando hablas de otros gentiles, está diciendo, porque son porfiados, porque engañan, porque son inmaduros. No ustedes. Estoy hablando, ese no ustedes, cuando dice, y ya no andéis como los otros gentiles, no ustedes, los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Está poniendo esa carga, esa responsabilidad en Éfeso, en los Efesios, como cuando le decimos a nuestros hijos, eres porfiado, nunca me haces caso. Son palabras de descrédito, son palabras de desánimo a nuestros hijos, que dañamos su corazón. Cual sea la edad que tengan, hermanos, siguen siendo hijos. A decirle, hijo, usted es obediente, usted siempre hace caso en todo, mi amor. ¿Qué está pasando? Que no me está obedeciendo. Entonces el hijo tú le estás diciendo, eres obediente. Entonces en su cabeza él dice, soy obediente, soy obediente, soy obediente. ¿Por qué no hago caso? ¿Qué dice Éfeso? En Éfeso dice la iglesia, pero no somos como los otros gentiles. Hay un orgullo de Pablo, no puedo decepcionarle. Y este mandato, ¿sí?, indirecto de Pablo, está haciendo en que Éfeso, o los Efesios, caminen con madurez, con rectitud, con justicia, y no anden en la vanidad de sus propios pensamientos. De no querer hacer como ellos quieran, sino entendiendo lo que viene hablando Pablo. Un cuerpo, mutuamente confortándonos, ¿sí?, ministrándonos, sirviéndonos, amándonos, como es digno del cuerpo de Cristo. Es que, hermano, yo soy bautista. Es que, hermano, yo soy pentecostés. ¿Usted sirve a Cristo? Si cree en Cristo como su Salvador, si que Dios le levantó de los muertos, sí, perfecto. El resto son doctrinas secundarias. El resto son doctrinas secundarias. Lo principal, hay doctrinas que son cardinales y esas son nuestro fundamento. El resto son secundarias. Ahora, hay cosas que lisa y llanamente no se pueden
permitir, es lógico, pero esa doctrina principal que es nuestro fundamento, Cristo, la piedra del ángulo, que los constructores desecharon, pero nosotros lo tenemos en nuestro corazón y lo atesoramos. No andamos en la vanidad. Eso es andar a la carne, si no somos guiados por el Espíritu. Efesios 4, versículo 17. Continuamos con el título. La nueva vida en Cristo. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Eso ya lo había leído? Sí. ¿Por qué? Porque me pasé al otro título, hermano. Y nadie me dijo nada. Gracias por su respeto. ¿Qué te pasaste al otro título? 18. Teniendo el entendimiento, hermanos, la comprensión, la capacidad de razonar entenebrecido. ¿Qué significa eso? Que no tengo la capacidad de razonar, que no tengo la posibilidad de pensar claramente, de dilucidar. ¿Sí? Teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Qué dice la Nueva Versión Internacional? A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, ¿por qué hay quienes tienen el entendimiento entenebrecido? Porque hay quienes simplemente tienen su mente completamente cauterizada, incapaces de que al leer la palabra puedan comprender, puedan ver a Cristo, incapaces de recibir al Señor, porque su corazón está de piedra, completamente. Por eso la fe en nuestro Salvador Jesucristo es un don de Dios. De ahí el misterio de ¿quién obra? ¿Es Dios en nosotros o en nosotros abriendo nuestro corazón a Dios? Pero si es en nuestro corazón abriendo a Dios, ¿por qué Dios obra y es un don de Dios el creer? ¿Y por qué creo o creo yo? ¿O es Dios quien deposita en mí? Es una pregunta completamente comprensible. Yo sé que fue súper complejo todo lo que dije, pero hay un misterio, hermanos. Hay un misterio tan misterio como el que Dios nos dice que Él sabe y conoce las necesidades que hay en nosotros, que incluso antes de que nosotros las pidamos. Entonces, ¿por qué hay que pedirlas para que Dios obre? Si Dios va a obrar aun cuando nosotros tenemos esa necesidad y Él las conoce, pero tenemos que pedirlas. ¿Por qué Pablo nos manda a orar aun cuando Dios ya... ¿Me explico? Hay un misterio ahí grande. Entonces, ¿qué hacemos, hermano Cris? Obedecer a Dios. Y ya está. ¿Viste? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. 19. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad. ¿Cómo perder toda sensibilidad? Porque hay posibilidad de que de pronto... no importa, si igual lo hago. Y lo hago. Y hago esto otro, y de repente... ¿Por qué esa alerta es... Dios puso su ley en las tablas de nuestro corazón. Dios escribió en nuestra conciencia lo que es el bueno y que es lo malo, hermanos. Ahora, hay quienes su criterio no es como el nuestro. ¿Por qué? Porque simplemente han callado esa alarma que suena en sus cabezas, que es su conciencia. Lo he ministrado en otras ocasiones, hermanos amados. El Espíritu Santo mora en nosotros, habita. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso significa que aquellos que somos hijos de Dios hacemos un habitáculo en nuestro corazón, es Cristo en nosotros. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. Y siendo guiados por el Espíritu. Sí, pero eso no significa... Y antes de que fuéramos de Cristo, estábamos muertos en delito y pecado. ¿Sí o qué? Sí. Y si el Espíritu es quien a nosotros nos hace entender lo errado que estábamos. Si es el Espíritu, si es Dios obrando en nuestro corazón a través de su Espíritu Santo, entonces significa que el Espíritu Santo no solo está en nosotros mora como cristianos, en el pueblo, en su pueblo mora, Él habita en nuestros corazones, pero también está en aquellos drogadictos, está en aquellos que se alcoholizan, en aquellos que están en discoteca, en fiestas, bailando, y de pronto ahí los quebranta el Espíritu Santo. ¿Cómo? No lo sé, hermanos. ¿Se dan cuenta de este tipo de cosas? Son mi hermano Fernando. Sí, mi hermano Fernando, cuando yo digo, cuadramos a Dios como si fuera Dios así, porque así lo dice la Biblia, y sí, lo dice, y esto es perfecto, absoluto y verdadero. Una verdad absoluta la palabra de Dios, pero Dios obra como Él quiere, hermanos. Como Él quiere. Ahora, ¿va a morar en alguien así? No, pero es necesario que esté el Espíritu Santo quebrantando el corazón de aquellos pecadores. Lo hizo en ustedes y en mí. ¿Se dan cuenta? Ahora,
Hace un tiempo atrás me preguntaron, no quiero salir con esta pregunta porque hay quienes la entenderán y otros que no, y de pronto salen, ¿cómo pierdo esa sensibilidad? Callando esa alarma de, esto no es correcto, esto no es correcto, esto no es correcto. A tal punto que se pierde esa sensibilidad. Y miren lo que dice la palabra. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez, hermanos, ávidamente, astutamente, toda clase de impureza. ¿Qué impureza está hablando? Toda. Principalmente una en la carne, que tiene que ver con todo lo sexual. Nueva versión internacional, versículo 19, Efesios 4. Han perdido toda vergüenza. Como se dice en buen chileno, carepalo. ¿Sí? Estupefacto, inhábido. O sea, tipos que hacen simplemente como ellos quieren. Hermano, hay delincuentes que se persinan. Es el Señor. Y consideran su trabajo, consideran un trabajo en aquello que hacen. Van a delinquir y le piden a Dios que les bendiga, hermanos. Claramente no saben lo que hacen. ¿Por qué? Porque han perdido toda vergüenza. Se han entregado a la inmoralidad. Y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. 4:20, Reina Valera. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Qué nos dice la palabra? Despojaos del viejo hombre, que estaba viciado conforme a los deseos engañosos, hermanos. Acabo de subir un video hoy día, se llama El Evangelio no se vende, véanlo. Tiene que ver con esto, tiene que ver con, usted tiene que aceptar a Jesucristo porque para ser salvo, su alma va a ser condenada. Lo digo porque lo vi en un live, hermano, de un varón que yo respeto mucho, estaba evangelizando, pero a la vez digo, pero a ese nivel pero tiene mucho conocimiento, pero errar en esto tan básico de entender de que reciba a Jesucristo, venden el Evangelio, hermano, venden el Evangelio. Venden el Evangelio en términos de, está enfermo, sí, no se preocupe, mire, Dios puede sanar, Dios le puede hacer un milagro, usted reciba a Jesucristo, no vendas a Jesucristo. Si él no se crucificó para ser sanados nosotros nuestras enfermedades, sino para que nuestra alma sea librada del infierno, del juicio de Dios. Dios envía a su Hijo Jesucristo para que nosotros nos vayamos al infierno y seamos condenados. Ahora, si Dios quiere obrar y sanarle y hacer un milagro, amén. Y si Dios no quiere, no lo hace y punto. Pero eso no significa que acepta a Jesucristo, levante su mano y repita mi oración después de mí, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, usted hijo de Dios. Hermanos, ¿en serio? De esa forma se evangeliza. El Evangelio no se vende, no se vende. ¿Por qué se rechazaban a los cristianos en el primer siglo, a la iglesia primitiva? ¿Por qué? ¿Por qué le cortaron la cabeza a Juan el Bautista? Porque predicaba el Evangelio, pero la moralidad de Dios. Y eso significa que si tú eras un pecador, te declaro que tú eres un pecador y que Dios te va a juzgar. Y tienes que arrepentirte y quebrantarte. Pero también en cuanto a tu manera de vivir, tu antigua, tu pasada manera, tu viejo hombre, ya no puede ser el mismo. ¿Por qué? Porque si entiendo que por toda esa vida que tenía, Cristo tuvo que morir para no recibir el juicio y redimirme, no puedo seguir siendo el mismo, pues, hermano. No, pero ahora todos los pecados en adelante ya no te son contados. Entonces sigamos pecando. Salvo siempre salvo. Amén, pues, pequemos. ¿Para qué estamos acá entonces, hermano? Dígame, ¿para qué estamos acá? Entonces no nos santifiquemos. Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, dejemos esos caminos, ya no seamos los mismos. Y si somos los mismos es que entonces Cristo no ha hecho la obra en nosotros, no porque Él no quiera, no porque Él no pueda, sino porque tu corazón está quebrantado, o sea, no ha sido quebrantado. Hermano, podemos llorar. Miren, puedo colocarle una música acá, una atmósfera, ministrarle y lloremos todo. ¿Sí? Lloremos todo. Y mañana seguimos siendo los mismos. Y esto es para usted y para mí, hermanos. Aquí esto es para todos. Primeramente, yo que estoy predicando la palabra. Tenemos que cambiar. Si vemos nuestras redes sociales un año atrás, ¿somos los mismos? Porque nuestras redes sociales
publicamos todo. Hay quienes más, otros menos. Somos los mismos, aquellos amigos, familiares, quienes sean, ¿sí? Que no nos han visto hace un año, 2 años atrás. Si hoy día se nos acercan, nos dicen, hola, Cris, ¿cómo? ¿En serio? Oye, pero si tú no... Oye, pero si no, si... Y cuando... Oh, wow. ¿Pueden ver la gloria de Dios transformando nuestros corazones? ¿Somos nuevas criaturas? ¿Somos completamente distintos? No, es que yo soy cristiano hace 10 años y de hace 10 años en adelante hasta acá soy el mismo. Sigo yendo a la iglesia, me congrego todos los domingos, voy con la Biblia, peinadito para el lado, bien ordenadito, vestido. Bien vestido. Pero el mismo hipócrita. Igual que Pedro. Pedro que corrige a Pablo acá en Éfeso. Por su Facebook los conoceréis, dice mi hermana Kevin, está buena esa. En cuanto a vuestra manera, a la pasada manera de despojados, dice la palabra. 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿De qué? De vuestra. ¿Cómo renuevo mi espíritu por medio de mi mente? Porque seremos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces la forma de ser renovado, de caminar distinto, hermano, ¿quiere ser distinto? Transforme su mente. ¿Cómo transformo mi mente? Palabra de Dios. Pero no solo leerla, porque podemos capacitarnos, estudiar, hermano, ir a un seminario bíblico si quieren, estar 8 horas estudiando ahí todos los días, pero si no la aplico no sirve de nada. Nos vamos a convertir en teólogos simplemente. ¿Que tiene algo de malo? No, no tiene nada malo. Pero somos teólogos, no hijos. Porque los hijos son aquellos que obedecen al Padre. Frutos, dice mi hermano Fernando, por sus frutos los conoceréis. Sí, mi hermano Fernando, está claro que es por sus frutos los conoceréis, pero está perfecto la frase de mi hermano Kevin. Por su Facebook los conoceréis. ¿Qué clase de Facebook tenemos? Hermanos, no quiero... Quiero recomendarles, se los voy a recomendar. Ojalá tengan la posibilidad de escucharlo, porque de verdad que podía predicar de esto, pero de verdad que no. ¿Se dan cuenta cuando les digo, amados hermanos? Déjenme ver, aquí está. ¿Quieren escuchar un buen podcast que les ayude como hijos de Dios? Dr. Lucas Leigh. Liderazgo espiritual con el Dr. Lucas Leigh. Esto no sé si en qué plataforma estarán, pero sí en Spotify. Quienes tengan la oportunidad de escucharle, por favor, háganlo. Principalmente, cultura selfie. Si pueden buscarlo en YouTube, también se lo recomiendo. Sinceramente se lo recomiendo. Está hablando de esto, de esta cultura selfie, de publicar todo en nuestras redes sociales. Hermano Cris, ¿hay algo de eso de malo? No tiene nada malo. Mientras el contenido que usted suba sea de un siervo de Dios, de un hijo de Dios. Y puedo entender que no trato de ser legalista, hermano. Usted sube lo que quiera. Cada uno es libre de subir lo que quiera. Lucas Leigh. Mi hermano Kevin, se los comparto a aquellos que me hablen por interno. Se los comparto, no hay problema. ¿Sí? No quiero ser legalista en esto, porque entiendo que cada uno tendrá una madurez. Hermano, estaba viendo hace poco una transmisión en TikTok. Esto tiene que ver con lo mismo, hermano. No me estoy saliendo del tema. Una transmisión de un argentino, un hijo de Dios, que tenía las doctrinas principales, Jesucristo, y lo escuché un ratito en TikTok, pero tenía aro. Y él hablaba de, júzguenme, ¿qué tiene de malo usar aro y hablar, y lo aro, y tenía aro? ¿Sí? Y él decía, ¿qué tiene de malo? Dígame dónde dice la Biblia que está... Hermano, hay un montón de cosas que la Biblia no dice que es pecado, pero uno entiende que no son correctas. Y no se trata de ser legalista. ¿Usted quiere usar aro? Hermano, use aro. Pero a mí me están dando a entender claramente de que aún no ha crecido ni ha madurado. No ha madurado a un punto de entender de que eso es del mundo, hermano. Y que eso, ¿para qué se pone aro? ¿Para verse más bonito? Y eso es superficial. Es superficial. Y cuando entendemos que hay una superficialidad de la cual la misma Biblia nos hace despojarnos, hermanos, vamos a crecer a otro nivel. A otro nivel. La Biblia no dice que usar aro es pecado. No. Hay otras ocasiones que podemos ir en lo... ¿Sí? Lo mismo mis hermanas amadas, preciosas hijas del Señor. Puede usar lo que usted quiera, ¿sí? A pesar de que la palabra dice vístase con decoro. Pero también nos habla de que nuestra mente, nuestra conciencia no nos juzgue. O sea, las cosas sin problema. Hermano Chris, ¿puedo ir a la iglesia con jeans?
Si su iglesia, si su grupo, el equipo pastoral o el pastor le permite, vaya, no hay problema. ¿Le complica a usted? No. ¿Lo hace simplemente para seducir? No, no, la verdad es que no. Son cómodos. Perfecto, vaya. Pero yo siendo hermana, si me doy cuenta que hay hermanos que son nuevitos y de pronto tienen ojo elástico, como dice mi esposa, o sea, ese ojo que pasa la hermana así, y quedo mirando y ahí, pensamiento ahí. Amén, Señor. Amén. Amén. Esos son los ojos elásticos. Ahora, si usted sabe que está causando un pecado en aquellos varones débiles, inmaduros, neófitos, y que están lidiando con sus debilidades, porque además es una de las debilidades que tenemos, hermano. Acá nadie, no es que yo no, hermano, no, si la tenemos todos los hombres, por nuestros ojos entra. Y luchamos a diario con ello, hermano. No pueden decirme que no. Luchamos a diario con ello. Yo, hermana, ¿qué hago? No voy así, por hermano. Si yo, lo mismo que la cena, si hago una cena, invito a mi hermano y hay uno que tiene problemas de alcoholismo y viene tratando con él 1 año, 2 años de abstinencia, qué sé yo. Hermano, ¿hay un problema en que me tomo una copa de vino? No, no hay ningún problema. No se vaya a emborrachar porque tampoco se trata de emborrachar. Los borrachos no entrarán al reino de los cielos, dice la palabra. Pero hay un problema así. No, no hay problema. Pero si su hermano tiene problemas con el alcohol, hermano, ¿voy a poner alcohol en mi mesa? Por ningún motivo, si no puedo ser piedra de tropiezo para otros. Entonces, eso son las cosas que yo le digo, no. La Biblia lo habla en general, pero en los detalles, Dios hace que nuestro corazón obre. Y esto ya tiene que ver por un tema de madurez. Y ese es el problema en muchas congregaciones o por mucho tiempo en que son legalistas. Es que no. Hermano, usted venga a la iglesia como usted quiera. Como usted quiera. Yo puedo ir de etiqueta, con corbata y ser el adúltero más terrible que puede existir. Porque por ir con el mentiroso y el charlatán más grande. Entonces, ¿de qué tiene que ver con tu conciencia, tu corazón y tu madurez para entender cosas como que mi mente tiene que ser transformado y renovados en el espíritu de vuestra mente? 24. Y vestidos, hermanos amados, terminando este tema, pregunta y respuesta. Se lo ruego a todos, ¿sí? Permítanme exponer el tema. ¿Y vestidos de qué? Del nuevo hombre, esto hombre y mujer, del nuevo cristiano, del nuevo siervo, sierva de hijo de Dios, ¿sí? Sí, nos damos vuelta, ahí coordinamos. Sí, mi hermano Kevin, no se preocupe, yo le comparto. Y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso es lo que Dios creó, hermanos. Creó en nosotros hombres justos y santos, que pervirtieron todo lo creado. ¿Por qué? Porque tergiversó, cambió, modificó la palabra de Dios. En el Génesis, Satanás, Jehová lo reprenda, a Adán. Adán le creyó. Como hasta el día de hoy, creemos mucho. No, hermano Grillo, sí, pero hermanos, ¿qué hacemos entonces viendo tanta tontera en televisión? ¿Qué hacemos escuchando música mundana? Y creemos que no, si estamos bien, si no pasa nada. No quiero ser legalista, hermano, pero ¿saben qué? Es como, hacemos lo mismo con nuestro cuerpo. Sabemos que hay comidas que no nos ayudan para nada y ahí estamos comiendo. La comida chatarra, ya, hermano, si a lo lejos. Está bien, a lo lejos no hay problema. No le va a afectar mucho su salud. Si usted se alimenta bien, perfecto. Pero a veces abusamos de comida chatarra. Hermano, en general con lo mismo, la vida del cristiano es lo mismo, lo espiritual. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Un cuerpo, una iglesia, el cuerpo de Cristo. Airaos, pero no pequéis. Pero ahí me quedo. No le echemos esa bronca, esa rabia a nuestros hermanos, ¿sí? Muérdase la lengua. Muérdase la lengua. Cuente hasta 400.000 si quiere. Pero no pequéis. ¿Hasta qué? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Acá principalmente este mensaje para los matrimonios. ¿Sí o no? Y esa es nuestra lucha, nuestra debilidad, hermanos. El cambio es desde adentro hacia afuera, absolutamente. Absolutamente. ¿Por qué? Porque la palabra dice que por sus frutos los conoceréis. Porque los frutos son lo externo, lo visible, pero ese cambio de afuera va a ser lo que tengo dentro. Por eso la palabra establece que lo que abunda en tu corazón habla tu boca. Entonces, ¿qué tengo en mi corazón?
lo que habla mi boca. ¿Qué habla tu boca todo el tiempo, hermanos amados? ¿Qué hay en nuestra boca? Afán, placeres, deleite, fútbol, Cristiano Ronaldo, Bad Bunny. ¿Qué hay en nuestra boca? ¿Qué ídolo? ¿O es Cristo? O donde quiera que estamos, inspiramos, exhalamos Cristo. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Jehová lo reprenda. El que hurtaba, escúcheme, esto ya es madurez, esto es crecimiento. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. ¿Para qué? Haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Tenemos que ser buenos administradores, hermanos. Si Dios nos da, no nos caigamos en el pecado de la avaricia, del afán de querer cosas para nosotros. Hermano, por eso digo, juzguémonos nosotros mismos. El que nos motiva a ser hijos de Dios, el que nos motiva a llamarnos siervos de Cristo, siervos de Dios. ¿Qué nos motiva? ¿Tener todo lo que queremos? Hermanos, no es el camino correcto. No es el camino correcto, hermanos amados. La palabra, ¿usted quiere ser cristiano para ser feliz? Gozo va a tener. Gozo en Cristo Jesús va a tener. Felicidad. No sé a qué se refiere con felicidad. No sé qué tipo de felicidad anda buscando. Usted sufre depresión, ansiedad, crisis de pánico, afanado por muchas cosas. Todo eso, si pone su corazón en Cristo Jesús, va a desaparecer. Va a desaparecer. No se lo digo porque soy profeta o hijo de profeta, sino porque la palabra lo establece. Pero tenemos que poner nuestro corazón en Cristo y vivir como Él dice que tenemos que vivir. Las cosas viejas ya pasaron. Y despojándonos del viejo hombre. Camino angosto. Y eso es lo difícil, hermano. No se ponga vuestro enojo, no se ponga el sol sobre vosotros. ¿Saben lo que difícil que es eso? Sí, es luchar con nuestro ego. Porque el cambio es interior. ¿Y cómo cambia? La mente. ¿Cómo cambio mi mente? Leyendo palabra. Es que no entiendo la palabra. 21:30 todos los días estudio bíblico. El que hurtaba no hurte más. Es que antes hurtaba. Hoy día soy hijo de Dios. Ya no hurte, trabaje. Haciendo con su mano lo que es bueno para que tenga que compartir. Todo lo que hagamos tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios pone en nosotros. Dones, talentos, dinero, tiempo. Todo, hermanos. Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ahora, voy a compartir con aquellos que padecen necesidad, sí. Pero también mansos, pero no mensos, por hermano. Hay gente que es abusadora. Ojo a eso. Hay gente que es abusadora, descarada, sin vergüenza. Cuidado, tenemos que ser sabios. 4:29. Me pasé bastante. Ahí, 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Usted es hijo de Dios, usted es cristiano, no pueden haber grosería. No puede, hermano, no pueden haber palabras corrompidas. Entre las groserías y muchas otras cosas que tienen el maldecir. Hermano, yo no maldigo. ¿Usted habla mal de otro? Sí, de repente, como que soy un poco cagüinero. Soy un poquito lengua larga, lengua loca, ¿sí? ¿Está maldiciendo? No, pues hermano, si eso no es maldecir, sí, pues usted está hablando mal. Está maldiciendo. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Hablamos con improperios, hablamos con groserías, hermanos, cambiemos nuestra forma de hablar. No lo digo yo, lo dice la palabra. Si esto es palabra de Dios, ¿usted quiere sana doctrina o qué quiere? Que le hable de las bendiciones y que lo mejor está por venir. Y que Dios tiene un don y un propósito en usted. Y que Dios lo ha llamado al ministerio. Y va a abrir las puertas de todos los países y va a ser llevado a todos los... No, hermano, si acá es sana doctrina. Si no le gusta, si no es capaz de tolerar la sana doctrina, no sé qué hace acá. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Entonces, lo que tiene que haber en nuestros labios, en nuestra lengua, en nuestra boca, hermanos, sea una palabra de edificación, de crecimiento, una palabra de bendición, no de descrédito, una palabra de ánimo, de consuelo, una palabra que sea un bálsamo a nuestros hermanos, a la iglesia, a aquellos que necesitan de Cristo. Pedir a Dios para refrenar nuestra boca solo para bendecir. Hermano, mi hermano Fernando, sí y no. No hay que pedirle a Dios nada. Refrenemos nosotros si tenemos que ser autosuficientes para controlar nuestra boca. Leamos Santiago lo que dice. El refrenar nuestra boca no es un don de Dios, hermano. Es una lucha que tenemos a diario todos y cada uno de nosotros.
Sí, es como, Padre, quiero pedirte que bendigas a mi vecino que le falta un abrigo y tiene frío y yo tengo 10. No, cabezón, ve y dale un par de abrigos y ayúdalo. Padre, te pido para aquellas personas que tienen hambre y no tienen qué comer. Cabezón, tenés un montón de dinero, ve y dale un plato de comida, muévete. Si Dios está prosperado. Es una lucha nuestra, hermanos. Es una lucha nuestra. Señor, ayúdame a controlar mi lengua, a no decir improperios. No diga improperio, si esto no es un don de Dios. Dominio propio. Correcto, mi hermana Katy. Dominio propio. Eso se llama mayordomía, hermanos amados. Si no, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hermano, nuestra palabra, ahora, no todos los oyentes van a recibirla con gracia. A Juan le cortaron la cabeza. Tenemos una espada en nuestra boca, que es la palabra de Dios. Y al igual que un médico tiene un bisturí que puede operar y salvar la vida de una persona, con mucha precaución tiene que ser utilizado, porque también puede matar la vida de una persona. La misma herramienta que Dios nos puede ayudar a ser de bendición para algunos y que llegan a los pies de Cristo, puede ser de igual manera, hermanos, tan tajante que puede destruir el corazón de alguien débil. Precaución con ello. Ninguna palabra corrompida para la edificación. ¿Sí? 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Pero ¿y que no los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es la manifestación de Dios, es una fuerza? ¿Hola? Pero si el Espíritu Santo, ¿cómo se contriste? A ver, ¿qué dicen otras versiones? No agravien el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo voy a agravar a alguien? ¿Cómo se va a sentir el Espíritu? ¿Cómo se va a contristar? ¿Cómo? Porque es persona, hermanos. Porque es una persona, porque siente. La tercera persona de la Trinidad. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cuál es el día de la redención, hermano? ¿Usted cree en el arrebatamiento? Sí, aquel día. ¿No cree? No importa. Cuando estemos en la gloria de Dios. No hay problema. Ese día. Cuando estás en el camino angosto, sí. Cuando atraviese la puerta angosta. En la puerta angosta. Y tenemos que perseverar. Mi hermano Alejandro, termino esto de exponer el 32, duda y pregunta, consulta al final. Responderé todo lo que necesiten. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Y toda malicia. ¿Qué dice? Quítese, despójese del viejo hombre. ¿Éramos eso? Estábamos amargados, enojados, ¿sí? Gritábamos constantemente. Malo. Quítese todo eso de nosotros. ¿Cómo? Transformemos nuestra mente, el espíritu de nuestra mente. Antes sed benignos, o sea, buenos, correctos, unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. En Cristo. Hermanos, ¿cómo la oración tipo? ¿Sí? Padre, perdona mis ofensas. Señor, estos son mis pecados, estas son mis debilidades, con esto lucho a diario. Señor, cometí este pecado con mi hermano, me airé, cometí un error, Padre, perdóname. Y el Señor está ahí, ¿sí? ¿Y tú perdonáis a esto otro? ¿Y el daño que te hicieron? ¿Y vives con rencor y amargura? Perdóname como yo perdono a los que me deben, a mis ofensores. ¿Cómo me va a perdonar Dios? Tal cual yo perdono. Y si yo no perdono, ¿cómo me va a perdonar Dios? Entonces está la ley del embudo. Soy cristiano para que Dios me bendiga, para que Dios me fortalezca, para que Dios me perdone y tal, salvo siempre salvo. Bendiciones, mi hermana Fabiola, no la había visto. Eso, difícil a veces. Claro, claramente. ¿Por qué? Porque es una lucha con nuestro ego, hermanos amados. Es una lucha principalmente con nuestro ego. El cristianismo, entre muchas otras cosas, es una lucha constante contra nosotros mismos. Quien quiera seguirme, quien quiera ser mi discípulo, quien quiera ser hijo de Dios. ¿Qué dice la palabra? Que tenemos que seguir a Cristo cada día. Negarnos a nosotros mismos. Tomar nuestra cruz cada día. Eso significa que nuestra carne tiene que menguar, hermanos. Ya no vivimos como nosotros queremos. Placeres, deleites para nosotros. Tenemos que alzar un poco la vista y digo, Señor, tú me has bendecido. Quiero ser de bendición también.
Señor, tú has puesto esto y entendiendo que si tú me has dado de gracia, yo de gracia también quiero dar. Si tú has perdonado mi vida, entendiendo lo que Cristo hizo en la cruz, ¿yo qué hago? Perdona a aquellos que me han ofendido. Padre, perdona mis ofensas como yo perdono a mis ofensores. Perdona mis deudas como yo perdono a aquellos que me deben. Es difícil, sí, claro que es difícil nuestra lucha que tenemos a diario, hermanos amados. Constante. Pero tenemos que seguir luchando, seguir dándole. ¿Sí o qué? Título, la nueva vida en Cristo, somos nuevos. Nueva vida en Cristo, hermanos amados. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:45. Gracias, mi hermano Carlos. Hermanos amados, dudas, preguntas, consulta con respecto al tema. Respondo sus dudas que tienen, que habían varias por acá. Precioso estudio, hermanos amados. Espero que hayan sido bendecidos. Somos santificados a través de su palabra, sin lugar a duda. Recuerden, 21:30 todos los días estudios bíblicos. 21:15 inicio transmisiones. En todas mis plataformas como Crisart Mesa. Serán bienvenidos. Gracias a aquellos que están suscritos a mi canal, que me siguen en diferentes redes sociales, a aquellos que comentan mi video y lo comparten. Y compartan todo mi contenido. Un abrazo gigante. Dios les bendice, hermanos amados. Nos vemos mañana. Hasta luego. Chao, chao.